Evangelio de hoy. Viernes, 25 de octubre del 2024. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 12, versículos 54 al 59. En aquel tiempo, Jesús también dijo a la multitud: cuando ustedes ven que una nube se levanta en el poniente, enseguida dicen que va a llover, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, dicen que hará calor, y así sucede. Hipócritas. Ustedes saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo. ¿Cómo es que no saben interpretar el tiempo presente? ¿Por qué no juzgan ustedes mismos lo que es justo? Cuando vayas al tribunal con tu adversario, trata de llegar a un acuerdo con él mientras vas de camino. No sea que te arrastre ante el juez, y el juez te entregue al guardia, y el guardia te ponga en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Este pasaje del Evangelio de San Lucas nos confronta directamente con la necesidad de discernimiento espiritual y moral en nuestras vidas. Jesús nos llama a ser conscientes de las señales que Dios nos da constantemente a lo largo de nuestra vida, y nos reta a ser proactivos en nuestra manera de juzgar lo que es justo y bueno. A través de la metáfora del clima, Jesús muestra cómo somos capaces de entender fenómenos naturales y tomar decisiones basadas en ellos. Si podemos interpretar estos signos físicos, ¿por qué somos incapaces de discernir los signos espirituales que marcan nuestro tiempo presente? Este desafío es relevante para cada uno de nosotros, pues muchas veces ignoramos las señales espirituales que Dios nos presenta y nos centramos demasiado en lo material o superficial. Jesús también nos recuerda la importancia de la reconciliación y la justicia antes de que sea demasiado tarde. En el camino de la vida, muchas veces encontramos conflictos, tanto internos como externos. La referencia a llegar a un acuerdo con nuestro adversario mientras aún estamos en camino hacia el tribunal es una invitación a practicar el perdón y la reconciliación antes de que las circunstancias sean irreversibles. Esta advertencia subraya la urgencia de no postergar las soluciones a nuestros conflictos, tanto con los demás como con Dios. El retraso en enfrentar nuestras faltas o en perdonar a los demás puede llevarnos a consecuencias más severas. En la analogía, el encarcelamiento es una metáfora de las consecuencias espirituales de no hacer las paces o no buscar el perdón. El pasaje no solo habla de las relaciones humanas, sino también de nuestra relación con Dios. El llamado a reconocer las señales del tiempo es un llamado a entender que nuestra vida terrenal es un camino hacia el juicio divino. Tenemos la oportunidad de reconciliarnos con Dios antes de que llegue ese momento final. En nuestra vida diaria, podemos estar tan ocupados con nuestras responsabilidades, deseos y preocupaciones que ignoramos la invitación de Dios a convertirnos, a buscar su misericordia, y a prepararnos para el juicio final. Este pasaje nos recuerda que el tiempo es limitado, y la invitación a la conversión es urgente. Por lo tanto, la capacidad de discernir los signos de los tiempos incluye tanto nuestra comprensión de los eventos del mundo como de los movimientos en nuestros propios corazones. A veces, los signos no son solo eventos catastróficos, sino también pequeños toques de gracia que nos invitan a cambiar. Es fundamental que, como discípulos de Cristo, no ignoremos esas oportunidades de crecer espiritualmente y de reparar nuestras relaciones con los demás y con Dios. Jesús advierte que si no logramos reconocer estos momentos, podríamos encontrarnos espiritualmente atrapados. Otro aspecto relevante de este Evangelio es la dureza con la que Jesús nos llama hipócritas cuando no aplicamos el mismo discernimiento espiritual que aplicamos a las cosas terrenales. A menudo, somos muy rápidos para juzgar o tomar decisiones basadas en nuestras experiencias mundanas, pero lentos para actuar sobre asuntos del alma. Este reproche de Jesús es una llamada de atención para nosotros. Nos recuerda que nuestra vida espiritual debe ser tan real y prioritaria como cualquier otra dimensión de nuestra vida.
Cuando Jesús pregunta por qué no somos capaces de juzgar lo que es justo, nos está animando a tomar un papel activo en nuestra vida moral y espiritual. A veces, preferimos que otros nos digan lo que es correcto, o evitamos enfrentar nuestras propias decisiones morales. Pero Jesús nos llama a ser responsables de nuestro discernimiento. Somos llamados a aplicar la justicia, la misericordia y el amor en nuestras vidas cotidianas. No podemos delegar nuestra responsabilidad espiritual a otros. La justicia que Jesús predica no es solo una justicia humana. Es la justicia divina, una justicia que va más allá de las reglas y normas humanas. Se trata de una justicia que es inseparable del amor y la misericordia. Cuando Jesús habla de juzgar lo que es justo, nos llama a aplicar no solo el criterio de la ley, sino también el del amor cristiano, que busca siempre el bienestar del otro. Esto puede significar hacer sacrificios o actuar con generosidad en circunstancias que no nos resulten fáciles. La imagen del camino hacia el tribunal es también una metáfora de nuestra peregrinación en la vida. Estamos constantemente avanzando hacia el juicio final, hacia ese encuentro con Dios donde seremos llamados a rendir cuentas de nuestras vidas. Sin embargo, Jesús nos da la esperanza de que mientras estemos en ese camino, aún tenemos la oportunidad de hacer las paces, de reconciliarnos y de transformar nuestra vida. Este pasaje también subraya la importancia de la humildad y de la autoevaluación. A veces, el obstáculo más grande para nuestra conversión es nuestro propio orgullo. Pensamos que no necesitamos cambiar o que no hemos hecho nada malo. Pero la invitación de Jesús es a ser conscientes de nuestras fallas y a actuar con humildad para corregirlas. La humildad nos permite reconocer nuestras faltas y nos abre a la gracia de Dios, que puede transformarnos y llevarnos a una vida más plena y justa. La urgencia de este pasaje es evidente. Jesús no nos da una opción para retrasar nuestra conversión. Nos llama a actuar ahora, mientras aún estamos en camino. No sabemos cuánto tiempo tenemos para reconciliarnos con los demás y con Dios, pero lo que sí sabemos es que ahora es el momento adecuado para hacerlo. El perdón, la justicia y la paz son dones que debemos buscar activamente en nuestra vida diaria. Este pasaje del Evangelio de San Lucas nos confronta nuevamente con la capacidad que tenemos de reconocer las señales que el tiempo y la vida nos presentan, pero sobre todo con la incapacidad de muchas veces ver lo que es evidente a nivel espiritual. Jesús nos pone frente a la realidad de que, si podemos interpretar fenómenos naturales con facilidad, entonces, ¿por qué no somos igual de capaces de discernir las realidades espirituales y los llamados a la conversión que Dios nos presenta? Esta pregunta nos llama a la autocrítica y a la reflexión sobre nuestra vida de fe. ¿Estamos verdaderamente atentos a lo que Dios nos dice en nuestra vida diaria, o estamos distraídos por las preocupaciones mundanas? Jesús señala la importancia de estar atentos a lo que está sucediendo espiritualmente, lo que es un llamado claro a vivir nuestra fe con mayor profundidad. Uno de los puntos clave de esta enseñanza es la hipocresía de la que somos capaces como seres humanos. Nos dice Jesús que somos hipócritas cuando podemos descifrar el clima, pero no sabemos discernir lo que está sucediendo en nuestro interior o en el ámbito espiritual. La palabra hipócritas es fuerte y desafiante, pero apunta a la falta de coherencia entre nuestra capacidad de análisis en lo material y nuestra ceguera espiritual. Este reproche puede ser una oportunidad para detenernos y preguntarnos, ¿estamos dedicando suficiente tiempo y energía a nuestra vida espiritual, o estamos demasiado absortos en lo terrenal? La vida espiritual requiere atención, oración y un corazón abierto a las inspiraciones del Espíritu Santo. Además, este pasaje nos advierte sobre las consecuencias de no tomar en serio los llamados a la reconciliación. Jesús nos invita a resolver nuestras diferencias con los demás antes de que sea demasiado tarde. El tiempo de la vida terrenal es limitado, y las oportunidades para reconciliarnos también lo son.
Si no somos diligentes en buscar el perdón y la paz, podríamos encontrarnos en una situación donde las consecuencias sean mucho más graves, representadas aquí por el encarcelamiento hasta pagar el último centavo. Esta metáfora nos invita a no dejar que nuestros conflictos se enraícen, sino a abordarlos con humildad y prontitud. El aspecto del juicio también es un tema recurrente en este pasaje. Jesús nos llama a juzgar lo que es justo mientras aún tenemos la oportunidad de hacerlo. No se trata solo de ser justos en nuestras acciones hacia los demás, sino de ser conscientes de lo que es justo para nuestra propia alma. Esto implica ser capaces de reconocer nuestras faltas, nuestras áreas de crecimiento, y estar dispuestos a cambiar antes de que llegue el momento en que ya no tengamos esa posibilidad. El juicio final está siempre presente en las enseñanzas de Jesús, y este pasaje es una clara advertencia de que no debemos postergar nuestra conversión. La conversión a la que Jesús nos llama es integral. No es suficiente con ajustar ciertos comportamientos externos o con ser buenos en algunos aspectos de nuestra vida. Jesús nos invita a una conversión profunda que toque todas las áreas de nuestra existencia. Esto incluye nuestras relaciones con los demás, la forma en que manejamos nuestras emociones, nuestros juicios, nuestras decisiones morales, y sobre todo nuestra relación con Dios. El proceso de conversión es constante, y Jesús nos recuerda que debemos estar siempre atentos, no sea que el tiempo se acabe antes de haber hecho las paces con Dios y con nuestros hermanos. El uso de metáforas cotidianas como el clima y el juicio legal hace que este pasaje sea muy accesible, pero al mismo tiempo muy desafiante. Jesús toma elementos simples que todos podemos entender para hablarnos de realidades espirituales profundas. Este método nos deja sin excusa. Si entendemos estas metáforas, entonces deberíamos ser capaces de aplicar las lecciones espirituales que ellas contienen. No podemos alegar ignorancia cuando Jesús nos llama a ser conscientes de los signos de los tiempos y a actuar en consecuencia. Esto nos lleva a reflexionar sobre la urgencia de nuestra respuesta a los llamados de Dios en nuestra vida. Finalmente, este pasaje del Evangelio es una invitación a la vigilancia espiritual. No podemos dormirnos en nuestra vida de fe, sino que debemos estar siempre atentos y listos para actuar. La vigilancia no solo implica estar preparados para el juicio final, sino también estar atentos a las necesidades de los demás, a las oportunidades de servir y amar, y a los momentos de gracia que Dios nos regala. Estar atentos a los signos de los tiempos significa vivir una vida despierta, comprometida y conectada con la voluntad de Dios. La enseñanza central de este Evangelio es que debemos vivir con un sentido de urgencia espiritual. No podemos postergar nuestra conversión o nuestra búsqueda de la justicia y la reconciliación. Cada día es una oportunidad para discernir lo que Dios nos está pidiendo, para hacer las paces con los demás y para preparar nuestro corazón para el encuentro con el Señor. Jesús nos invita a no ser como aquellos que saben discernir lo terrenal pero son ciegos a lo espiritual. Nos llama a ser conscientes de nuestra propia vida espiritual y a actuar en consecuencia, antes de que el tiempo se nos acabe. Oremos. Señor Jesús, hoy vienes a nuestro encuentro con tu palabra, que nos llama a la vigilancia y al discernimiento. Te pedimos que nos concedas un corazón atento, capaz de reconocer las señales de los tiempos y de responder con prontitud a tu llamado. Que nunca seamos indiferentes a los momentos de gracia que nos ofreces, y que sepamos vivir cada día buscando la justicia, el perdón y la paz. Ayúdanos a reconciliarnos con los demás y contigo, y a no postergar más nuestra conversión. Danos el coraje de enfrentar nuestros errores con humildad y de cambiar nuestras vidas conforme a tu voluntad. Amén.